De sus descubrimientos, a Bacon debía preocuparle que le acusaran de ateísmo. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos una vez más aquí reunidos en su espacio Temas, Lemas y Dilemas en el canal Patrio. Les enviamos un cordial saludo. Los saluda su amigo Oscar Leslie. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo Bien, estamos? buenos días, Oscar. Bien, Buenos días Oscar. a todo el mundo. Buenos días, Pues auditorio. estamos ya casi al finalizar el año. Este es el último programa de este año y pues tenemos algunos temas pendientes, así es de que entremos de, como dicen, como entierro de niño, ¿no? Rapidito y con el ataúd al hombro, ¿no? Pues nos quedamos con algunas cosas la semana pasada, ¿no, Jorge Luis? Pero bueno, antes a mí me parece que de continuar con ello es grave lo que acaba de ocurrir. Pero bueno, eso de grave, miren, ya es una cuestión que a veces uno se queda con la forma de hablar, porque la realidad nos indica otra cosa. El día de hoy amanecimos con un aumento de 2 y fracción de pesos al salario mínimo. 2.43. Y yo no veo en lo absoluto que esto le haya causado molestia a nadie. Entonces eso es sumamente grave. ¿Estaremos mal nosotros, que somos los únicos que llevamos la contabilidad de ese fatídico salario? Bien, pues ya lo veremos en unos minutos más. Vamos a arrancar con el programa. Pues bien, la semana pasada nos comprometimos, Oscar, David, que íbamos a dar continuidad sobre nuestro análisis que estábamos haciendo sobre la pretendida reforma educativa, que va muy de la mano sobre lo que se firmó por los 3 más importantes partidos políticos de México, que es el Pacto por México, y que bien que mal, pues la semana pasada también David hizo una exposición muy clara de lo que representaba el incremento al salario mínimo, y pues esos van a ser los temas que tocaremos en este programa último de este año, Oscar. Bien, pues arrancamos con esto que fue el gran anuncio de la reforma de Peña Nieto a la educación, con bombo y platillo, todas las televisoras, bueno, lo que ya sabemos, la parafernalia de este sistema económico que se constituye de diversos subsistemas, por llamarlo de alguna manera, entre ellos el mediático, y pues lanzaron las campanas al aire. Y bueno, al paso de los días no ha quedado, digamos, duda de que es una más de las ocurrencias de la clase política mexicana, porque ha quedado plenamente documentado, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto se reunió previo a incluso hacer el anuncio de la reforma educativa con el Bester Gordillo. Y pues está claro que no hay una relatoría puntual de lo que ahí se dijo, lo que ahí se comentó, salvo que la reunión duró 4 horas y como ya hemos visto y ya los analistas en particular han revisado el contenido de esta famosa revisión, de esta propuesta educativa, pues en realidad no es más que una manita de gato y el poder sigue en manos del Bester Gordillo. Está claro que los políticos mexicanos, ya decir no entienden es un absurdo, simple y sencillamente continúan en su misma línea de mentir al pueblo, de tratar de engañar a la gente, o de engañarla, o en todo caso, de darle a tole con el dedo, ¿no? Pues fíjate, Oscar, que yo tengo una nota que apareció en la revista Proceso, en donde el dirigente de las izquierdas, Jesús Zambrano, del PRD, establece que es una especulación solamente que se hayan reunido previamente Gordillo y Peña Nieto. Es decir, que ahora resulta que la población estamos más enterados que así Sí. fue, ¿no? Que el propio dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Hay una cuestión en donde la semana pasada establecíamos que este Pacto por México que fue firmado y que representa no solamente la idea de la reforma educativa, sino la cuestión de la reforma energética y la fiscal, el aspecto de la seguridad que también escuchamos ahora en la semana que se anunció con bombo y platillo, los aspectos que ya consideró el gobierno federal de ataque a la delincuencia organizada, ¿no? O cómo se va a resolver ese asunto. Total, nos parece que uno de los propósitos de ir en esta reforma educativa es ir por el sindicato, aun cuando ahí quieren dejar establecido que van por el Bester y nosotros creemos que no es así, en función de que el Bester no va a ser tocada, ¿no? Que efectivamente tiene un acuerdo previo con Peña Nieto y sin duda quienes corren el riesgo de ser
ellos sí evaluados son los de la coordinadora, es decir, la oposición del Bester Gordillo. Entonces, en términos generales, me parece que esta reforma ya surtió algunos, el primer descalabro, que ayer no se pudieron poner de acuerdo en la Cámara de Diputados, en donde se está planteando una serie de cambios en referencia a lo planteado por el Ejecutivo Federal, Oscar. Sí, pues está muy claro que parte de esa reforma va con dedicatoria a poner, digamos, las cosas en orden, sobre todo en esta idea de los priistas, de cero disturbios, cero violencia, es decir, cero protestas en realidad, ¿no? No sé qué opines tú y cómo veas que este panorama se engarza con otras cosas, mi buen David. Yo iniciaría diciendo que esta parte, digamos, que va a haber una organización, un instituto evaluatorio, pues en primer lugar habría que ver bajo qué perfiles se va a integrar. Seguramente, como ha sido la historia con este partido político, pues con perfiles, digamos, de sometimiento al Poder Ejecutivo, ¿no? Habría que preguntar quién va a evaluar a los evaluadores de entrada, ¿no? Claro. Es decir, a los profesores, en primer lugar, yo quiero insistir mucho en que es un gremio que históricamente ha tenido graves problemas en materia salarial, es un gremio muy mal pagado, gana más un policía de crucero que ellos, ¿no? que un profesor. Entonces su reforma educativa tendría que pasar, si tuvieran un poco de dignidad y dejaran de tratarnos como si fuéramos retrasados mentales, la población, tendría que pasar en primer lugar por establecer salarios suficientes a los trabajadores o a los profesores del magisterio. En segundo lugar, ¿quién es el responsable de los planes y programas que se dan en los niveles básicos, como es secundaria y primaria? No son los profesores. No. Los bajos niveles educativos, efectivamente, se deben a los planes que establecen los altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Y hoy ya sabemos quién está ahí. Es un tipo que se ha distinguido, que además por su ignorancia, por ser de los dinosaurios del PRI. Yo, por ejemplo, quiero dar un ejemplo de la manera en que maneja la Secretaría de Educación Pública la educación en este país y que ahora se la quieren atribuir a los profesores. Es lo mismo que cuando a Luz y Fuerza del Centro, por la supuesta quiebra técnica, se la querían atribuir al contrato colectivo de trabajo del ESME y no a la mala administración y además a la política deliberada de descapitalizar esta empresa. Voy a dar un ejemplo. En el caso del asunto de los niveles de lectura. Yo tengo un hijo de 11 años y he estado insistiendo mucho con sus profesores que, de acuerdo a los expertos en el tema, es una torpeza que resulta que lo importante para la Secretaría de Educación Pública es qué rapidez tienen los niños a leer. Es decir, que los niños lean como pericos. Y además establecer, yo no sé de dónde sacan esos mecanismos, que leer 20 minutos es suficiente, ¿no? Ya veo yo incluso recomendando esa parte a Peña Nieto, que no ha leído en su vida ni 3 libros. Es decir, en primer lugar, el asunto de la lectura tiene que ver con que se tiene que impulsar la lectura de comprensión, sobre todo lo demás, no la rapidez de lectura, porque un niño puede leer como perico y no tener comprensión de lo que está leyendo. Y así está establecido por los que dirigen la Secretaría de Educación Pública. Y además no han movido un dedo para que este país, no solamente a nivel primaria y secundaria, salgamos de ese marasmo que tiene que ver con el asunto de la lectura. De hecho, el último reporte que establecen en este país es que México, de 108 países encuestados en niveles de lectura, es el último lugar. Se leen en este país 3 libros al año, en promedio, contra 47 o 48 que se leen en países europeos, como el caso de Alemania. Entonces, hago estas referencias en virtud de que a la gente nuevamente le venden la idea o la hacen creer que el asunto de la educación o de las deficiencias de la educación se deben a los trabajadores, en este caso el magisterio, cuando esos lo primero que tendrían que hacer es evaluar, en esos términos, quiénes son los que están dirigiendo la Secretaría de Educación Pública y rediseñar los programas que tienen que ver con educación primaria y secundaria en este país. Entonces,
más que una reforma educativa, lo que se tiene ya preparado es un nuevo golpe al proletariado de este país, en este caso al magisterio. Como en los peores tiempos, ¿no? Cuando en los 50, cuando se hizo un golpe también, no solamente de represión, sino de condiciones laborales del magisterio. Yo así veo el asunto, me parece que esta parte se está haciendo una cortina de humo con el asunto del Bester, y como atinadamente dices, finalmente no va a ser tocada, y sigue la señora sirviendo como un medio de control para el sindicalismo, en este caso de los profesores. No hay tal rivalidad ni con Chuaifet, ni mucho menos con Enrique Peña Nieto. Sí, pues estos comentarios no están, sobre todo es una situación que habrá que comentar también. Estos dichos, esto es un análisis fundado en notas periodísticas, pero también en la realidad. ¿Sí? Lo que dice David tiene la justeza doble, porque como padre de familia y como, digamos, ciudadano activo en la defensa de todos los derechos y una persona que no deja al aire algunas cuestiones, pues ha dado una muestra muy clara de lo que es la educación en México. Es decir, aquí hay que formar, perdón por la expresión, idiotas funcionales, ¿sí? Es decir, un torpe funcional que puede ir por la calle y leer algo y saber que esa es la calle y la dirección que le dieron, pero más allá de eso, es decir, con los 20 minutos de lectura diaria aprende a leer el esto o el ovaciones. Vamos a un pequeño corte y al regreso queremos que escuchen ustedes un tema musical que nos parece muy interesante. Vamos a ese corte musical, perdón. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En este programa Temas, Lemas y Dilemas, y como lo comentábamos, estos hábitos de lectura, esta falta de responsabilidad de quienes dirigen a la educación pública desde hace muchos años en el país, ha dejado en claro que corresponden a un modelo de exclusión social. Es decir, ellos están plenamente conscientes que en la medida que tengan un pueblo con mayores deficiencias educacionales, con mayores deficiencias estructurales, será más fácil su manipulación. Ya la semana pasada Jorge Luis nos comentaba al respecto de esta teoría, el decálogo de la manipulación, el manejo de masas, y esto está explícito ahí. ¿Por qué? Pues porque definitivamente alguien que no tiene la cultura de la lectura, alguien que no le han enseñado a leer y a comprender, pues difícilmente, digamos, esto en algún tiempo, hace muchos años se decía que eran los analfabetas beta y gamma, es decir, que pueden leer y escribir, pero no son capaces de entender lo que leen, ni tampoco son capaces de expresar una idea por escrito que sea coherente y que pueda transmitir en realidad lo que se busca como objetivo de comunicación. Esto a grandes rasgos es lo que contiene esa nueva pintura o fachada que le ponen a la educación en México para que cambie, para que todo siga igual, es decir, un cambio gatopardiano. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con algo que ha venido ocurriendo, o que ocurrió el 1 de diciembre, y que en lo particular a nosotros nos pareció que quedó muy claro que la provocación o el teatro montado del gobierno, particularmente de la Secretaría de Gobernación y de este peloncito que emigró de la policía del DF, Mondragón y Cal, este tipo mostró su verdadera génesis represora, es decir, su ADN represivo,
que lo tuvo contenido muchos años, porque estaba bajo el mandato de un gobierno que también mostró su génesis y su ADN represivo. Y si ambos, tanto Marcelo como él, no habían mostrado su faceta, es porque Marcelo estaba muy interesado en ser el candidato de las izquierdas a la presidencia de la República. Entonces, por eso el tipo, durante casi 6 años se contuvo, ¿no? Pero al final, pues, como la vieja metáfora del alacrán y el sapo, es su naturaleza. Montaron todo un teatro, tanto Mondragón y Calv, como Marcelo Ebrard, por órdenes, o sea, ahí se disciplinaron, pero a la perfección, a los designios de este Osorio Chong, que habrá que recordar que cuando fue gobernador del estado de Hidalgo, bueno, una de las características que lo distinguieron con un perfil relevante fue precisamente su grado de represión hacia, sobre todo, la Universidad de Hidalgo, que está en control de la familia Soto. En fin, una serie de elementos se reunieron en ese 1 de diciembre pasado, en donde por un lado sí hay un sector de los jóvenes o de la sociedad que dice ya estamos hasta la madre, y que salieron a protestar y que ya se cansaron de recibir golpes, de servir toletazos, de recibir escudazos, de que les lancen los gases lacrimógenos a la cara, que sucedan cosas como las que ocurrieron el 1 de diciembre. Y esto lo sabía perfectamente el gobierno, y me refiero al gobierno local y al gobierno federal. Por ello, entre ambos se pusieron de acuerdo, les tienden la celada. Y como lo dijimos en el blog pasado, lo pueden consultar ahí, desde el día 26, pues estaba cercado San Lázaro como un acto de provocación, y esto trae como consecuencia que los estudiantes sean ahora el blanco y el objetivo del denuesto de las cadenas estas de malinformación nacional, y a su vez, bueno, pues ahí están, no han mostrado a uno de los 16 policarpos, o de los policías estos, a los que el peloncito Mondragón y Calv defendió con una comicidad terrible, como los programas estos gabachos, en donde cuando algún delincuente osa asesinar o lastimar a un policía, toda la fuerza, ¿no? Se convierten en perros rabiosos porque hirieron a uno de la fuerza. Y este señor, en toda la entrevista que le hizo Carmen Aristegui, que también está en el blog, lo pueden escuchar quejándose e incluso acusando que el ojo que le sacaron a este, ¿cómo se llama? Uriel Sandoval, pues él no dudaba que hubiera podido ser producto de un petardo. Pero fíjense, enlazando los temas, la educación en México, con esto que quieren hacer idiotas funcionales, vean lo que dice este muchacho. Una declaración que a nosotros nos parece importantísima. Una vez que Uriel sale del hospital, lo entrevistan y él señala que qué opina de los políticos, y él lo resume rápido. Los políticos no nos ven, dice. Quiero dirigirme a los estudiantes. Lo primordial es que todo aquel que se considere estudiante no olvide que estudia. Y si está en una escuela pública, es gracias a los impuestos de todos. Que está ahí no porque sea una persona mejor o peor que los demás, sino porque está ahí porque su derecho sí se cumplió. Por eso, desde ahí, tiene que pelear porque los derechos de todos se cumplan. Como estudiantes, tenemos el principio fundamental de darle a la sociedad propuestas para su desarrollo cabal, no quedarnos en que vamos a estudiar para ganar pesos o dólares. El estudiante se tiene que enfocar hacia la mejora de su intelecto para enfocarlo en el desarrollo social y no meramente en las ganancias económicas individuales, sino en las ganancias colectivas. Esto dijo Uriel Sandoval. Entonces veamos cómo en este pensamiento de que por su aspecto, y que no tengo ni siquiera por qué decirlo, ¿no? Porque si uno está acostumbrado a pelarse o a andar como sea, son hábitos, pero no nos hace distintos. Y estos jóvenes, con esto que están declarando y con su actitud consecuente, nos están demostrando que hay un México todavía que se resiste a ser dominado y colonizado por esta estructura derivada del modelo económico que se aplica en este país, mal llamado neoliberalismo, que no es otra cosa más que el capitalismo salvaje. Que hoy nos despertamos con un mini aumento de salarios, que ya no es una verdadera farsa, David. Incluso creo que se ha venido conteniendo
porque está extremadamente molesto, y es que eso es así. No podemos perdernos. Aquel que pierda su capacidad de ira y de rabia, que se prepare, o para que lo manden a los hornos como lo hicieron los nazis, o simple y sencillamente, y esto que quede muy en claro, no soy antisemitista, no tengo absolutamente nada contra el pueblo judío, pero cuando se vieron vencidos y quebrados, ya no pudieron pelear, claro, ya estaban en condiciones muy mermadas, y es la misma manera en que yo trato de plantearlo. Cuando el hombre pierde su capacidad de indignación, pierde la capacidad de pelear por los valores esenciales, que no tan solo son los individuales, sino los colectivos. No sé qué opinas. Pues bien, fíjate que a mí me preocupa mucho que en esta reforma que se plantea educativa, más es de uso mediático en función de querer hacer aparecer a este Gordillo como que se le acota el poder. Y reitero esto porque me parece que las declaraciones que hace el propio presidente del PRD así lo quieren dejar establecido, pero que además los medios se han dado cuenta de ello, ¿no? Y además lo que quieren decir, o nos tratan de dar a entender a la población mexicana, es que la rectoría de la educación prácticamente estaba en manos del Bester Gordillo. Y ya muy bien lo resumió David, Oscar, en función de que quieren, ¿cómo decirlo?, desligarse de la responsabilidad que tenía el propio Estado, ¿no? Aquí queremos decirles a ustedes, quien nos está viendo y escuchando, que la responsabilidad de la educación como se encuentra es responsabilidad del Estado, no del magisterio. Entonces, me parece que con esta reforma que se está planteando no va a mejorar la educación, al contrario, más bien me parece que tiene fines comerciales, es decir, va a haber mayores facilidades para que la iniciativa privada eche mano, ¿no?, como un negocio de lo que es la educación. Y si no, Oscar David, al tiempo. Tiempo que no vamos yo ahí a la tener quiero que dejar, en mi opinión, que eso es lo que va a suceder. Y si no, al tiempo. Antes de pasar al asunto de los salarios mínimos, yo quisiera que ustedes conocieran básicamente cuáles son los ejes de los que hemos estado hablando, porque de pronto también hemos cometido el error de pensar que todo el mundo ya sabe qué es la famosa reforma propuesta por Peña Nieto. Entonces, la educación, ellos pretenden que sea de calidad, no sé a qué se refieren de calidad, pero bueno, finalmente, como dice Jorge Luis, la calidad en todo caso siempre ha estado en manos del gobierno, y entonces ellos saben que es deficiente. Entonces ellos plantean que se haga bajo 3 objetivos: aumentar la calidad de la educación básica, incrementar la matrícula y calidad de la educación media superior, y recuperar la rectoría educativa nacional. Fíjense nada más, 3 objetivos que dicen todo y no dicen nada, porque cuando ellos señalan aumentar la calidad de la educación básica, la educación básica entendida como educación primaria es la única que está cubierta al 100% en el país. La educación media y superior, en el caso de la educación media, alcanza también niveles muy altos, casi el 100% de la población está cubierta, es decir, entre primaria y secundaria. Pero la media superior, ahí, a nivel bachillerato. A nivel bachillerato, México está realmente, y ya no se hable de la educación superior, está pésimo, está quebrado el sistema. Pero bueno, ¿esto tendrá que ver con la responsabilidad de los trabajadores? No, esto tiene que ver con los presupuestos. Esto tiene que ver con la capacidad de un gobierno de establecer los planes y los programas que sean capaces no tan solo de llegar a la oferta, es decir, que cada niño vaya a la escuela, sino que cuando vaya a la escuela vaya verdaderamente a aprender bajo técnicas y métodos pedagógicos plenamente comprobados. Cosa que no se ponen de acuerdo cada maestro, es decir, baja una directriz directa del gobierno. Y esto tiene mucho que ver con esto de que si los profesores se actualizan o no se actualizan, las pruebas enlace y todas esas cuestiones que no son otra cosa más que patrañas que han servido para que los monstruos televisivos hagan escarnio de ellas, para que aumenten las escuelas patitos, como ya lo discutimos una vez en temas de Lemas y Lemas. Pero bueno, estos 3 ejes tienen, digamos, 9 puntos rectores. El primero es establecer un sistema de información y gestión educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener una sola plataforma para operar el sistema educativo nacional. ¿Saben qué significa todo esto? Que el gobierno no sabía ni cuántas escuelas, ni cuántos maestros, ni cuántos alumnos hay en el país.
Es decir, esto sí está en manos del Bester Gordillo, porque así lo han dejado. Esto, en definitiva, revela todo el atraso que se viene gestando y particularmente que se vio agudizado desde la reforma educativa de Zedillo, el jefe de Chuaifet. Zedillo, el mismo responsable de los asesinatos de Acteal, así como Chuaifet. Es decir, dijo estas cosas para que veamos para qué son buenos estos. Chuaifet es bueno para reprimir, para asesinar indígenas, para asesinar niños y mujeres. El punto 2, la autonomía plena del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una charada eso. 3, autonomía de gestión en las escuelas que garantice la participación de todos los sectores involucrados bajo el liderazgo del director. 4, escuelas de tiempo completo con jornadas entre 6 y 8 horas diarias. Aquí, eso ya está modificando la plataforma laboral de los trabajadores y es obvio que tienen que decir, ni modo que me vas a poner a trabajar más horas y no me vas a pagar, ¿no? 5, computadoras portátiles con conectividad a todos los alumnos de quinto y sexto grado. Vean nada más, yo me quiero imaginar el quinto y el sexto año en la Sierra Songolica. Exacto. Yo quiero imaginarme qué es lo que van a hacer con esos presupuestos en Oaxaca, en Tlaxcala, en Veracruz. ¿Les irán a entregar verdaderamente computadoras a quienes en sus domicilios, en sus casas, no tienen energía eléctrica? ¿Cómo van a hacer la conexión con internet? Esto es una verdadera perogrullada, pero en fin. Sistema de concurso con base en méritos profesionales para que maestros, directores y supervisores accedan a las plazas nuevas y libres. Pues miren, ya desde aquí empezamos mal. Yo no sé cómo un policía represor, un político mentiroso y un asesino, como es Chuaifet, encabece la Secretaría de Educación Pública, porque este perfil es como para que estuviera, me imagino, alguien del talante, o bien muy cercano a Carlos Fuentes, o al premio Nobel de Literatura que tuvimos en México, que ya falleció, Octavio Paz, y yo no veo esas características en el señor Chuaifet. Por el contrario, es un señor es un juez de cuchillo y horca, es un político de marras, pero en fin. Y finalmente, presupuesto suficiente para incrementar la calidad de educación media y superior, cuya matrícula se prevé aumentar al menos al 80% en el primer caso y 40% en el segundo. Y además, un programa nacional de becas. Estos son los puntos que plantea Peña Nieto. Es decir, ya no alcanzó al decálogo de promesas, pero es un nonagenario, son 9 promesas que, pues ya como dice Jorge Luis, tiempo al tiempo. Pero bien, esto sería lo que correspondiente, con esto cerramos ya el tema del programa anterior, que es la educación, y vemos cómo tiene mucho que ligarse con los estudiantes que están protestando, que ya están hartos, aquellos que logran salir de esa miasma, aquellos que logran salir por sí mismos y por los impulsos de otro orden colectivo, que no son los de la Secretaría Pública, Educación Pública, para obtener conocimientos que los lleven a elevar su forma de razonar, como lo hizo Uriel Sandoval, el joven que perdió un ojo, pero que no ha perdido el deseo de luchar por México, porque no ha perdido su capacidad de indignación. Esa capacidad a la que nos referíamos hace un momento cuando comentábamos el enojo colectivo, pero sobre todo en particular de David, en términos de haber conocido los salarios mínimos, ¿no, hermano? Así es. Habíamos comentado cuál ha sido la tendencia en los últimos años de los aumentos salariales en este país, que de entrada yo diría ni siquiera desde el punto de vista ya técnico, económico, podemos decir que es un aumento salarial, ¿no? Lo que está llevando a cabo no es más que una microsimulación, porque resulta que desde el año 2000, he estado checando para acá, el promedio que se ha otorgado a los salarios mínimos, en esos llamados aumentos anuales, es de 2 pesos, arribita de 2 pesos. Tengo a la vista una gráfica que elaboró el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde aquí de manera histórica confronta cómo han estado los salarios mínimos y cuál ha sido el precio de la canasta obrera indispensable, que ya habíamos tocado el tema, que es una canasta que se compone de 35 artículos, necesaria para que una familia de 5 miembros pueda subsistir. Está basada particularmente en parte de lo que establece el artículo 123 de la Constitución Político Mexicana, que dice que el salario mínimo general debe ser suficiente en el orden material y cultural para una familia, para que el jefe de familia y sus integrantes puedan vivir.
Entonces resulta que de diciembre de 1987, en donde el salario mínimo estaba a 6 pesos con 47 centavos y la canasta obrera indispensable estaba en 6 pesos con 86 centavos, a partir de ahí ha sido una grave caída de los salarios mínimos generales y por supuesto también de los contractuales que van amarrados, casi agarrados de la mano. Para diciembre del 2000, hay que recordar que el panismo llegó a la presidencia con la bandera de que iba a haber cambios que se iban a llevar a cabo en todas las materias, incluido la laboral. Resulta que ahí el salario mínimo estaba en 37 pesos con 90 centavos contra el precio de la canasta obrera indispensable ya de 173 pesos con 24 centavos. Para el 2006, con el gobierno de pesadilla de Felipe Calderón, el precio de la canasta del salario era de 46.67 pesos, precio del salario mínimo, y el costo de la canasta obrera indispensable era de 288 pesos. Para el 1 de enero de 2012, al inicio de este año, el monto del salario era de 62 pesos con 33 centavos contra 374 pesos del costo de la canasta obrera indispensable. Y para octubre, que es el último dato que da Economía del UNAM de este año, antes del aumento salarial, que acaban de otorgar el llamado aumento, el precio del salario, el monto del salario era de 62 pesos y el precio de la canasta obrera indispensable de 382 pesos. Es decir, que en otras palabras se requieren 6 salarios mínimos para que un trabajador con su familia pueda tener lo necesario que establece nuestra Constitución Política Mexicana. Es decir, comer, tener acceso a la educación, tener para el transporte y pagar una vivienda. Esa es la realidad de nuestro país. Y hoy nos amanecemos con el asunto de que el incremento es de 2 pesos con 43 centavos. Y resulta que además lo hacen reportan algunos periódicos como La Jornada, que lo hacen en tiempo récord, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienen esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la facultada, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, para otorgar los salarios mínimos. Esta comisión fue creada en 1962 con una misión, Jorge, muy clara. Lo podemos checar en su página de internet. La misión de la CONASAMI es elevar el nivel de vida de los trabajadores de este país. Esa es su misión. Y ese organismo putrefacto que dirige, como dijimos hace 8 días, un tipo que además acaba de ser felicitado por el nuevo secretario del Trabajo. Si ustedes leen en las declaraciones que hizo Alfonso Navarrete Prida, dan risa e indignación, porque resulta que encomia la labor de Basilio González, porque está el señor ganando, vamos a hacer el compromiso de dar los salarios, los ingresos que tiene esta comisión. Solicitarlo a través del IFAI, ¿no? Y este señor está desde 1991 al frente del presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y lo felicitan, pues sí, lo felicitan porque ha sido un instrumento para contener los salarios y para someter a graves estados de hambruna y de miseria a los trabajadores de este país. Nada más les voy a dar otro dato que aparece en la revista Chamuco, que lo vamos a subir prácticamente a nuestro blog. A nivel de América Latina, ¿cómo estamos? Y esto no ha variado mucho con estos 2 pesos con 43 centavos que se acaban de darle al salario mínimo. Vamos a dar en dólares los precios para que se vea la diferencia. En Argentina, el salario mínimo mensual es de $620. Datos oficiales, ¿eh? En Venezuela es de $360. En Brasil, estamos hablando de un salario mensual de $388. En República de Chile son $360. Y en México, con este aumento salarial, este micro aumento, llegamos a duras penas a $136. Es decir, a nivel de América Latina, México es el país que tiene menores ingresos, niveles salariales, y esto debido a una política
a una gran mentira que han venido los gobiernos neoliberales desde hace más de 20 años dándosela a la opinión pública. Se dice que los salarios son inflacionarios, que por ello... ¿Cuánto es el salario, perdón, en México? En México de $136 mensuales. No. Con el argumento de que si aumentan los salarios, se va a crear inflación. Para empezar hay que decir que todavía no daban el aumento salarial mínimo y hace 15 días ya hubo un gasolinazo. Y eso repercutió, en primer lugar, en que los niveles de inflación, sobre todo en alimentos, se fueron de manera gigantesca. Un kilo de carne, por ejemplo, de carne, digamos, de res, está aproximadamente, de acuerdo a la Profeco, en 110 y 120 pesos. Y conste que tú no eres la señora de la casa, como diría el ínclito. Sí, como diría el ínclito, ¿no? Entonces ese argumento falso, con ese argumento se dice que hay que contener los salarios. Por el contrario, la experiencia en América Latina, ni siquiera estamos haciendo una comparación con Europa, ha mostrado todos los países de América Latina, incluido Guatemala, Oscar y Jorge, está por arriba de nosotros el salario mínimo. Se ha demostrado en esos países que la única manera de poder desarrollar el mercado interno, que tanto hablan aquí de manera hipócrita, es teniendo niveles salariales importantes, suficientes, y que no es al revés. Lo que se está haciendo con esto es contraer el mercado, no hay poder de compra, y además condenar a los trabajadores y a nuestras familias a niveles de hambruna. Esto, señores que nos están viendo, me parece que lo que se está condenando a este país es que la respuesta sea violenta, que lo que sucedió el 1 de diciembre se generalice, y habría que ver incluso por qué, también tiene una explicación, y lo vamos a ver en corto tiempo, los aumentos que han venido dando tanto los panistas como los priistas a los militares. Son salarios, perdón, concluyo con eso, incluso de casi del 100%. Pues tiene una, en mi opinión, tiene una visión. Están preparando a este país para, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, porque saben que la respuesta de la población es que ya basta de tanta fregadera. Están preparando para altos niveles de represión y lejos de poder concertar, y más allá de sus pactitos que dan risa, lo que en este país están llegando son incluso a niveles muy acercados a lo que se dio en Sudamérica en 1970, es decir, a una cuestión casi fascista por la protesta social. Es el fascismo. Miren, antes de pasar a comentar esto, me parece que hay dos cosas que tenemos que ir madurando. Yo les propongo hacer un espacio. Lo que acaba de decir David es verdaderamente demoledor. No es posible que en Argentina, un país al que se le ha criticado desde las altas esferas del gobierno, como fue Felipe Calderón en su momento, de irresponsables por aquello de la compañía petrolera española, es Repsol, en donde les nacionaliza una parte y se descoció este tipo. Vean nada más, $620 al mes, lo que equivale a un tipo de cambio a 13.10 a 8,122 pesos, que no deja de ser importante que este salario mínimo, fíjense, tiene dos cuestiones aquí en México que hay que frente al salario mínimo en México es una atrocidad, pero es apenas este salario mínimo es lo que ganaba un trabajador electricista en promedio. Recordemos que los trabajadores electricistas, estos que del privilegio de los que hablaba Felipe Calderón, tenían un salario promedio de 200 pesos diarios. 220 pesos. Y estamos hablando de 2 por 3. O sea, estamos hablando claro. 2 por 3 son 6,000 pesos. Ese salario mínimo está por encima de ese salario de privilegio que tenían los electricistas, por el cual sufrieron el escarnio de todo un gabinete, de todo un gobierno, y al cual le vaciaron todo el odio contenido del pueblo de México. Ese odio que estaba dirigido hacia el gobierno lo supieron orientar muy bien hacia los trabajadores y así lo quieren seguir haciendo. ¿Qué les parece si hacemos un breve alto? Claro. Sobre todo para reflexionar esto, porque no son cuestiones menores, son verdaderamente cuestiones graves que hay que ponerles mucha atención, porque no podemos seguir en la condición de ver que esto sucede todos los días, como fue la represión, como han venido siendo muchas cosas, ¿no?
canción de Silvio Rodríguez y se llama Mariposas. Esperemos que les guste. Que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo mi respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron uno. Mariposas, mariposas que me vieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Bien, pues esta canción nos pareció adecuada porque el mundo del que estamos hablando, al hablar de la educación, estamos hablando de los niños, como el hijo de David, como aquellos que ya los nuestros están grandes, están en una edad de cursar la universidad, otros que ya salieron, otros los nietos que todavía ni entran, son exactamente eso, cuerpos frágiles como mariposas, que están por encima del mundo, pero abajo del cielo. Esto es muy poético, en otras palabras, para decir que México vive una de las peores crisis educacionales del mundo del trabajo, económicas y políticas. Incluso si nosotros hiciéramos una comparación, pues habrá que reconocerlo muy simplista, en términos de lo que fue la vida previa o cómo era la vida antes el levantamiento armado de 1910, bueno, pues los obreros tenían salarios de hambre, tenían unas condiciones de trabajo de expoliación que no llegaban a la esclavitud. La sociedad mexicana era una sociedad en términos generales agraria, rural, ignorante, sin educación.
el país estaba polarizado, o más bien dicho, con un régimen de desigualdad terrible, los ricos muy ricos, así, ricos, y esto no es ninguna insinuación, y los pobres. ¿Qué ha cambiado en 100 años? Sí han cambiado cosas, pero para atrás, porque en aquel entonces los obreros se levantaron por crear un mundo mejor, y hoy los obreros, en su mayoría, los controlados y los no controlados, se han sentado para ir para abajo. Son indolentes, son permisivos. Lo hemos dicho no una vez aquí, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Esto creemos, y qué bueno, que este discurso está permeando cada día más en organizaciones sindicales independientes, porque ya se atreven a decir las cosas así. Que esto ocurre también porque hay una profunda indolencia de los propios trabajadores que se dejan llevar como mansos corderos por sus charros, es decir, y luego todavía en lo político votan por sus verdugos. Ahí está el PRI. Lo que acaba de decir el compañero David no es más que la esclavitud, que aquí en este programa lo dijimos, con la reforma, es decir, con este acto contrarrevolucionario, el artículo 123 constitucional, que fue la mal llamada reforma estructural al mundo laboral, se condenó a los millones de mexicanos jóvenes que no tienen empleo a ser los futuros esclavos, y como lo acaba de reseñar David, es demoledor. En toda América Latina, los obreros mexicanos son la clase esclava que está al servicio de los inversionistas, y por eso es que ya perfila Peña Nieto el discurso. Vamos a darle una gran sorpresa al mundo. Claro, el trabajo esclavo de China se lo hemos arrebatado a los chinos, ahora lo tenemos en México, ¿no? Así es. Sí. Mira, a mí me preocupa que nos hemos quedado un poco cortos, ¿no? Me parece, en cuestión de que además de insultante el incremento a los salarios mínimos, se ha utilizado, y por eso la felicitación a este personaje que es el director de la comisión, David. No Basilio González Núñez. Basilio González Núñez es felicitado porque solamente es un parteaguas en la cuestión del incremento al salario mínimo, que más adelante se convierte prácticamente en lo que es los topes salariales donde son los contratos colectivos de trabajo. Por eso digo que es insultante, porque todavía dice la comisión que queda abierto y se establece la posibilidad de negociación sobre los incrementos de salario para aquellos que tienen un contrato colectivo de trabajo. Tú mencionabas, David, en términos de que había, para cumplir lo establecido en la Constitución, había que irse en promedio 6 salarios mínimos más. Cuando tú la semana pasada dabas las cifras, no sé si todavía ahí las conserves, en función de cuántos son los que tienen salario mínimo, si no mal recuerdo, está en el blog. Creo que es más de 1,5 millones. No, son 6.700.000 trabajadores. Ah, bueno, 6,700,000. Ganan Fíjate qué cifras. 0 y un salario mínimo. Y luego los que ganan arriba de 2. Entre 1 y 2 son 12 millones de trabajadores. ¿Y cuántos son los que van de 3 o más? De 3 a 5, me parece ser que así lo estableciste. Sí, y está en el blog. Es decir, siquiera alcanzaremos el ejemplo que acabas tú de poner en cuestión de lo que es el salario en Argentina. Entonces, es insultante el método de Nos control, comprometemos a hacer eso. Ese es muy buen ejercicio el que está proponiendo. porque entonces nos damos nosotros que tomamos en cuenta de cómo va a ser el control ahora para los incrementos contractuales, salariales contractuales. Claro. Sí, por eso la felicitación a este personaje, y la felicitación se la da el secretario de Trabajo, más pareciera ser el representante de los patrones en función de lo que está representando y no por los trabajadores, ¿no? Claro, son dos cosas que me parecen muy interesantes que tú planteas, ¿no? Ese ejercicio, pero tiene que ver con dos grandes conclusiones. Una, creo yo, es ¿a dónde nos conduce esto? Es decir, nos está conduciendo precisamente y sobre todo con la aplicación ya de la nueva reforma laboral, que tiene que ver, porque además la nueva reforma laboral no tocó lo de los salarios. el asunto de los salarios también hay mínimos. que decirlo, además. Eso pareciera que eso no estaba en su agenda del PRI y del PAN. Tiene que ver con el asunto de que la caída del salario mínimo también va a repercutir en el asunto de los
aspectos contractuales, porque la base sobre la cual van a partir los aumentos salariales a los pocos contratos colectivos de trabajo que hay, porque además hay que decir que ya son pocos los contratos colectivos. El último dato que se tiene de una asociación que preside Miguel Concha, Sí, el padre. que escribe en La Jornada, datos fidedignos, es que solamente existen más o menos ya 2,000 contratos colectivos Y de es trabajo. hasta el 2004 que está ese dato. Más o menos ese Pero dato. habrá que dejar en claro que de esos 2004 no se sabe cuántos son de protección. Algunos Además, seguramente deben ser de protección, y que todas las negociaciones contractuales van a partir de ese ser 3 y cacho por ciento, es decir, lo que el mensaje de los Así contratos es. colectivos es que no se les va a dar más allá del 4%. Porque además hay que decir que esta Comisión Nacional, en la que también hay disque representantes obreros y empresariales, está violentando convenios internacionales. No recuerdo ahorita el número de convenio que establece la necesidad para otorgar aumentos salariales que se chequen los costos de las canastas básicas. Es decir, ¿cuál ha sido el método de la CONASAMI? Ver lo que le dice el Banco de México. Y si el Banco de México le dice que la inflación proyectada para el siguiente año es del 3%, ahí en base a ellos dan el aumento y ni siquiera investigan. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene una dirección técnica, una bola de ahí de parásitos, eso sí, parásitos y huevones, disque economistas, que su obligación, de acuerdo a la ley federal, es investigar los niveles tanto de inflación, de ingreso, es decir, tienen que hacer todo un análisis económico para ahí determinar en cuánto es la inflación. ¿Quién les va a creer? ¿Quién va a creer, Oscar, que en este país la inflación para el próximo año va a ser va a ser menos del 4%? Pues mira, tan sencillo como esto, como bien lo señalaste, antes de que entrara en aplicación, en funciones, este nuevo mini salario, esta cosa del salario mínimo, quedó claro que la inflación del año pasado, solamente la inflación del año pasado, había alcanzado niveles del 7.6%. Incluso la OCDE llamó muy seriamente a la atención, no la atención, sino que pusieran atención los políticos mexicanos sobre que el salario mexicano estaba terriblemente decaído y eso iba a impedir el comercio interno y sobre todo, pues la OCDE, habrá que recordar que es un organismo que entra en conjunción con la OIT, con la ONU. ¿Con la CEPAL? Con la CEPAL. Bueno, la CEPAL son contrarios a ellos, ¿no? La CEPAL es una organización, incluso que ahora se ve extremadamente de izquierda, cuando en la década de los 70s era una organización mal vista. Pero al convenio que se refería David es el convenio C26 sobre los métodos para la fijación de los salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo. Habría que subirlo, ¿no? Entonces nos comprometemos a subirlo para que vean hasta qué punto hemos perdido la noción de todo. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo de nuevo nos hace la mala pasada de que nos dejen de escuchar, o será la buena pasada, no sabemos qué es lo que realmente sea. Bien, pues nos despedimos de ustedes, su amigo Oscar Leslie. David Miranda, sus órdenes. Jorge Luis Vargas, felicidades. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.